siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para hablar de pymes, y en los últimos días se conoció que volvió a subir el desempleo, previsible dada la profundidad de la crisis económica. ¿Cuál es el panorama a nivel de las pymes? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el impacto del aumento del desempleo a nivel de la mayor población empresaria del país? Es lo que me interesa conversar ahora con la contadora Silvia Tedín, socia de SMS San Martín Suárez y Asociado. Buen día, Silvia, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. Favor, un gusto para mí también. Subió el desempleo en el segundo trimestre, pero la economía siguió deteriorándose. De hecho, se supone de que ahora el desempleo se está acentuando. ¿Es la visión que tienen ustedes? Sí, a ver, el resultado es esperable. No sorprende porque, bueno, en el contexto en el que estamos inmersos era de esperar este número, digamos, no es sorpresivo, pero sí es cierto que toma hasta el primer semestre, con lo cual yo creo que la recesión en el segundo semestre va a ser mayor y ese número es esperable también que se incremente, ¿sí? Obviamente, si no hay medidas tendientes al alivio, digamos, de la situación de las pymes, que son las grandes generadoras de empleo, ¿no? Claro. Por así decirlo. Se estaría pasando el techo del 10%. Exacto, o sea, los dos dígitos. Hacia los dos dígitos, claro. Las pymes se están desprendiendo de personal. Mirá, las pymes están haciendo un esfuerzo enorme, te diría hoy, por mantener su personal calificado, dado que es muy difícil después para una pyme volverlo a conseguir. La realidad es que hay pocas medidas tendientes hoy en día a que puedan sostenerse en el tiempo. Tal vez sería esperable una ley de emergencia pyme como tuvo la emergencia agropecuaria en su momento, ¿sí? Dado que necesitan facilidades y estímulos para que puedan sostenerse en el tiempo. O sea, están pasando un momento coyuntural complejo donde necesitan asistencia. Esa es la realidad que tienen hoy en un mercado donde las tasas están muy altas y es muy difícil conseguir financiamiento. Claro. Entonces, si no consiguen diferimiento de impuestos para paliar un poco este sistema de tasas, realmente están en una situación más que difícil. Por supuesto. Ya vamos a volver por el tema de la emergencia PYME que estás proponiendo, pero antes se me ocurre una pregunta. ¿Los repro no están funcionando este año? Los repro, teóricamente, estuve en una reunión la semana pasada donde había funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ha cambiado el mecanismo, ¿sí? Teóricamente debieran funcionar más ágilmente. Antiguamente tardaban entre 3 y 4 meses, con lo cual llegaban un poco tarde. Hoy dicen que en 30 días debieran estar operativos. No he tenido ninguno en los últimos semanas, porque esto es muy reciente, se modificó la normativa de base, con lo cual esperemos que así sea. Claro, ¿sí? Recordemos que el repro es un instrumento, una figura surgida en la década pasada para hacer frente a las crisis laborales de las empresas, a través del cual el Estado se hacía cargo de una parte del salario. Sueldo, ¿no? Hoy están funcionando, por lo que dicen, a través de una plataforma, con lo cual esto sería más sencillo el acceso a la información para otorgarlo. Claro. Antes se pedía información física, entonces eso demoraba el análisis y el otorgamiento. Claro. Generalmente se hacía inclusive a través de los sindicatos que regían a cada una de las actividades para darle, digamos, el impulso a la obtención del repro. Claro, ahora sí, emergencia PYME, ¿en qué consistiría? A ver, emergencia PYME yo creo que hay que atravesar los próximos 180 días, es fundamental. Diferimiento de impuestos es una medida que aliviaría en gran parte de las pymes, digamos, al cumplimiento que hoy no pueden hacer de los impuestos, es una realidad. Y planes de pago de mayor cantidad de cuotas. Hoy, lamentablemente, tenemos un plan de pagos para pymes que está atado al sistema de riesgo. Entonces, hoy una pyme no puede cumplir con sus impuestos porque la coyuntura hace que no tiene capital de trabajo, prioriza el pago de sueldos y obviamente no puede pagar los impuestos. Y en el mejor de los casos paga servicios. En el mejor de los casos paga servicios. En el mejor de los casos. Vos lo dijiste, Nino, no lo dije yo. No traje el tema a la mesa. Pero bueno, un plan de 48 cuotas hoy, con una tasa de interés como la que había en el pasado de AFIP, es esperable porque eso le permitiría también que no se caiga el certificado PYME, que también le otorga mayores beneficios. Entonces, hoy están metidas, digamos, en un sistema que es perverso. Es perverso para la pyme. ¿Por qué? Porque si tengo mala calificación no puedo solicitar un plan, por lo cual no puedo cumplir con mis impuestos aunque quisiera. Y otro contra que tienen estos planes es que tienen un anticipo, con lo cual la pyme muchas veces, lo hemos vivido en carne propia con nuestras pymes,
no pueden pagar los salarios y tienen que reservar parte de ese pago de salarios al anticipo del plan. Ponerle un anticipo en esta coyuntura realmente es una situación de no entender dónde están las pymes hoy. Porque vos no le podés poner un anticipo del 10% de la deuda para entrar a un plan de facilidades de pago, porque no tienen ese anticipo, esa es la realidad. El problema o el obstáculo, se me ocurre, es que el gobierno se propone tener un equilibrio fiscal el año que viene. ¿Cómo haces para congeniar? Es difícil congeniarlo, pero también es cierto que si las pymes se caen, van a ver agravada la situación del déficit, por otro lado, porque van a dejar de recaudar impuestos, con lo cual hoy creo que hay que flexibilizar para que la pyme cumpla y para que la pyme pague. Si la pyme tiene facilidades, la historia lo ha demostrado, ha pagado, ¿sí? Cumple con sus impuestos y eso no te deteriora este déficit cero que se quiere mantener. En cambio, si la pyme se cae y te deja a la gente en la calle, son menos aportes, menos IVA y todo eso hace a que sí se te genere una situación de coyuntura seria. El círculo vicioso que mencionabas al principio. Exactamente. Esta iniciativa tendría en cuenta, por ejemplo, la especificación de las tarifas que están proponiendo en algunas cámaras. En este momento hay que encontrar una solución de base. La realidad es que la pyme vende en pesos porque generalmente tenés un 1 o 2% de pymes exportadoras que pueden vender en dólares y el resto tienen su facturación atada a los pesos. Entonces, si vos querés cobrar tarifas en dólares cuando vos tenés un negocio armado en pesos, partamos de la base que realmente es incongruente, ¿sí? Y en algún momento se te genera una situación como la que tenés hoy. Hay que resarcir a las empresas y la pyme tiene que pagar, digamos, sumas que son imposibles en este momento. Hoy te diría que después del salario, lo que pesa más en las pymes son los servicios. Exactamente. Vuelvo al tema laboral, Silvia, que es tu especialidad de alguna forma. La reforma laboral está congelada en el Congreso. Sí. ¿Hay una reforma, un proyecto deseable y otro mejorable o posible? El blanqueo laboral es necesario, es una realidad. El gobierno intentó este año separar el proyecto en 3, o sea, particionarlo de alguna forma en lo que es agencia de salud, por otro lado blanqueo laboral y un tercer capítulo de todo lo que fuera capacitación para el trabajo, que realmente parece un buen sistema. La realidad es que tenés mucha confrontación sindical en este momento. Entonces, si vos no te sentás primero a hacer un acuerdo sindical, digamos, va a ser difícil que, aunque sea dividido, este proyecto pueda ser tratado en este contexto, obviamente, ¿no? Porque estamos en una situación totalmente distinta a la que tuvimos en el año 2017, donde tal vez el proyecto hubiese, digamos, caminado, por decirlo de alguna manera. La puja distributiva complica las cosas. Complica y aparte hoy tenés la pyme en una situación muy difícil, con lo cual un blanqueo en este momento realmente sin condiciones, digamos, que favorezcan a reducirle la carga tributaria, no lo veo posible. Claro. No lo veo posible porque la pyme ya le está costando cumplir con el día a día, ¿entendés? Claro. Entonces, si vamos a decir, vamos a incluir un blanqueo en la agenda, tiene que darse el contexto y el microclima necesario para que obviamente esa pyme pueda pensar en eso. Hoy no es el momento, creo, de tratarlo. Sí lo veo tal vez en el año próximo con otras situaciones. Año electoral. Y sí, pero bueno, en algún momento yo creo que este proyecto tiene que ir adelante, es necesario, un blanqueo laboral es necesario, pero creo que tienen que darse otras condiciones. No alcanza solamente con pensar en un blanqueo laboral si vos no incorporás una reducción de las contribuciones patronales para aquellas empresas que blanquean. Claro. Ahora la pregunta que... Porque ¿qué pasa el día siguiente que blanqueaste el empleado? Tenés que cumplir con todas las obligaciones que eso conlleva, ¿sí? Cortita y al pie. ¿Qué pasa si el proyecto de reforma laboral que avanza sobre los derechos adquiridos de los trabajadores? Bueno, ahí hay un tema también de coyuntura complejo porque eso hay que acordarlo. O sea, vos tenés que tener el acuerdo sindical, el acuerdo empresario, vos tenés que sentarte en una mesa de diálogo primero a plantear todos estos temas y después obviamente avanzar en los temas que tengan un consenso, porque si no es muy difícil que progrese cuando vos vas a ir a afectar derechos que están adquiridos. Yo creo que hay que sentarse a dialogar, escuchar y bueno, y en todo eso replantear hacia adelante tal vez en qué cosas sí podamos cambiar y en qué cosas tal vez no haya acuerdos. En lo que tiene que ver con flexibilización laboral es un punto álgido, por decirlo de alguna manera, y que no trae el consenso de todas las áreas. Absolutamente, muy delicado. Silvia Tedín, muchísimas gracias. No, por favor, gracias Nino por haberme invitado. En la mañana de Agenda PYME y Mercado por Expertos. Agenda y PYME y Mercado por Expertos que claro, vuelve la semana que viene. Chao, hasta entonces.